Halloween es mi época favorita del año. Más que nada, me encanta decorar mi jardín. Empezó cuando era tan solo un niño. Mis padres siempre ponían decoraciones elaboradas y yo seguí la tradición con mi propia familia. Eso nos unía y amo hacerlo. Además, mi vecindario tiene cierta reputación en tirar la casa por la ventana en Halloween. Era el lugar perfecto para mí. Cada año había una especie de competencia informal entre las casas de mi calle. Cuando nos mudamos al barrio, fuimos nosotros quienes más o menos marcamos la pauta con las decoraciones. Mis escenas de cementerio siempre eran elaboradas, pero cuando nos mudamos a esta casa, fui más allá. Les di aún más estilo con luces, humo e incluso algunos pequeños animatrónicos. Realmente convertí el lugar en una especie de diorama en tamaño real. Gané el reto con facilidad los primeros 5 años. Sin embargo, después de esa quinta victoria, todos en la calle subieron su nivel. No pasó mucho antes de que nuestra calle se convirtiera en la más visitada por los niños que piden dulces en toda la ciudad. Honestamente, era un espectáculo digno de verse. Tanta gente reunida para asustarse hasta la muerte. Era hermoso, en un sentido propio de una película de terror. Fue por esa época cuando los Johnson se mudaron al final de la calle. Tim y Joyce y su pequeño hijo Joey son las personas más amables. Su esposa hace unas barras de limón increíbles. Y somos grandes amigos, al menos 11 meses al año. Porque cuando llega Halloween, los Johnson se convierten en mis más grandes enemigos. Tim y Joyce trabajan en un parque temático. Dejaré que adivinen en cuál. Y lo dan todo en la festividad. El primer año montaron su propia escena de cementerio que, para ser honesto, no fue nada menos que increíble. Superó por mucho a mis tumbas abiertas. Estaba claro que ellos habían ganado el concurso. Me lo tomé con calma, pero al día siguiente ya estaba planeando lo que haría para el próximo año. Suena exagerado, lo sé, pero quería ganar. Y hasta la fecha, he perdido los últimos 5 años seguidos. La semana pasada en una barbacoa, a Tim se le escapó decirme que estaban preparando una escena de laboratorio. Yo había intentado eso los últimos años, pero con resultados mixtos. Decidí que quería volver a una escena de cementerio. En mi tiempo libre había estado viendo tutoriales sobre cómo crear decoraciones más realistas, cómo construir animatrónicos baratos pero convincentes. Revisaba Craigslist en busca de suministros y consultaba varios tableros de Pinterest. Lo sé, tan bajo había caído. Todo para lograr que mi jardín fuera el mejor. Sentía que, con todas las decoraciones que ya tenía, las que había encontrado en Craigslist y mis nuevos conocimientos, estaba listo para volver a ganar. ¡Al diablo los Johnson! Este sería mi año. La semana antes de sacar las decoraciones y empezar, tuvimos una de las tormentas eléctricas más intensas que haya visto por aquí. Sentía que, en cualquier momento, miraría por la ventana y vería a la bruja del Mago de Oz volando en su escoba. Nos preparamos en caso de que llegara un tornado, pero solo cayó una fuerte lluvia. Cuando la tormenta finalmente cesó, fui al garaje para preparar mis decoraciones y quedé destrozado. El techo de la cochera tenía una gotera justo encima de donde guardaba mis cosas. Todo quedó arruinado. Mis esperanzas de recuperar mi corona se hicieron añicos en un instante. Por un momento, pensé que quizá esto era lo mejor.
Había pasado demasiado tiempo libre planeando la decoración y mi lista de pendientes crecía a pasos agigantados. Tal vez estaba demasiado metido en la competencia. Probablemente esto era algo saludable. Planeaba decirle a mi familia que este año haríamos algo sencillo, pero resultó que mis hijos pasarían la noche en casa de un amigo y mi esposa trabajó hasta tarde. Me quedé solo y tenía todo el internet a mi disposición para ayudarme a resolver el problema. Decidí, como un último intento, ver qué suministros baratos podía encontrar en línea. Si no había nada, tiraría la toalla. Fue entonces cuando vi un anuncio en Craigslist que me llamó la atención. Ya no puedo quedarme con estas cosas. Halloween. Era lo bastante raro como para al menos darle un vistazo, y me alegro de haberlo hecho. Resultó que alguien se estaba deshaciendo de años de decoraciones de Halloween. Llamé de inmediato y les dije que estaría ahí en 10 minutos para recogerlas. La casa estaba un poco apartada, pero nada demasiado extremo. La dueña, en cambio, estaba un mal día de que la ingresaran al manicomio. Dijo que se llamaba Shade, lo cual, bueno, es una usuaria de Craigslist después de todo. ¿Qué podía esperar? Según me contó, estaba por mudarse. Sin embargo, yo no vi cajas de mudanza ni nada parecido, y no sabía si estaba siendo sincera, pero no me importó. Me dijo que había guardado esas cosas por el mayor tiempo posible, pero que ahora tenía que deshacerse de ellas. Eran varios baúles repletos con decoraciones. Me había sacado la lotería. Saqué mi cartera y ella me detuvo. Me dijo que podía llevármelos gratis. Le pedí ver qué había dentro, pero ella realmente no quería que los abriera ahí. Dijo que las cosas estaban guardadas de forma tan compacta que seguro sería todo un desastre si intentaba sacarlas. Yo quería asegurarme de no estar heredando simplemente la chatarra de alguien más, así que insistí. Ella suspiró y se metió en la casa. Cuando volvió, noté que se había puesto un collar hecho a mano. Le pregunté por él, pero o no me escuchó o me ignoró. Decidí no pensar mucho en eso y abrí el primer baúl. Había huesos. No un esqueleto completo, sino más bien piezas sueltas. Algunas capas, calderos, lápidas. Era increíble y además se veían de gran calidad. Volví a preguntarle si quería algo a cambio y contestó que no. Me encogí de hombros, los cargué en mi camioneta y le di las gracias por las decoraciones. Murmuró algo por lo bajo y luego cerró la puerta de golpe. Quería alejarme de Shade lo antes posible, así que me marché a toda prisa. Cuando llegué a mi hogar, arrastré todo al garaje y lo descargué. Era mejor de lo que podría haber esperado. Cuando juntabas los huesos sueltos, se formaban al menos 5 esqueletos completos. También había 2 sombreros de bruja, unas cuantas escobas, farolas, frascos con agua roja, azul y verde y mucho más. Garabateé el diseño que quería para el jardín y quedé satisfecho por mi trabajo. Tal vez no conseguí los animatrónicos que quería, pero esto se veía tan bien que quizá no los necesitaría. Había empezado a montar el jardín cuando mi esposa llegó a casa con los niños. Ellos estaban entusiasmados con los adornos, pero mi esposa estaba confundida. Le expliqué que todas mis decoraciones viejas se habían arruinado en la tormenta y que había conseguido todas estas cosas gratis en internet. Le dije que era cosa del destino. Parecía escéptica. Le juré que no había gastado ni un centavo, salvo el costo de la gasolina para recogerlas, y que también teníamos 5 baúles extra nuevos. Tal vez eran unas antigüedades y podríamos venderlos a buen precio.
A ella le incomodaban. Las decoraciones se veían demasiado reales y eso le revolvía el estómago. Algo en todo el asunto le daba mala espina. Le aseguré que no era nada. Pensé que, si le mostraba los baúles, podría cambiar de opinión, pero no fue así. Los observó y admitió que eran viejos. No obstante, eso solo la hizo sentirse peor. En un costado de los baúles, notó algo tallado en la madera. Una cruz dentro de un círculo, y este a su vez dentro de un triángulo. Le dije que probablemente solo era alguna vieja marca de identificación. Quizá parte del código de vagabundos de la década de 1930, de tan antiguos que eran los baúles, pero no quiso escucharme. Argumentó que podía conservarlos este año, pero después tendría que deshacerme de ellos. Era demasiado. Todos pensarían que habíamos robado una cripta o algo así. Creo que pasé todo el día trabajando en mi escena. 2 brujas esqueleto levantando los cuerpos de unos cuantos camaradas caídos que reptaban fuera de sus tumbas, mientras 2 secuaces sostenían las farolas. Y cuando me di cuenta, el sol ya se había ido y la luz del porche se encendió. Me senté a admirar la escena. Era buena y se veía real. Tomé un encendedor y prendí todas las farolas. El naranja le dio al jardín un brillo inquietante. Y luego, el toque final. Coloqué los sombreros de bruja que venían incluidos sobre los esqueletos. Se veía perturbador. Me encantaba. Antes de terminar, Tim pasó trotando por la casa. Se detuvo y dejó escapar un silbido. Estaba impresionado. Me pidió si podía echar un vistazo más de cerca a los esqueletos, y contesté que sí. Se entretuvo tocando los huesos y examinó a los esqueletos de arriba a abajo. Sacudió la cabeza. ¡Estos son increíbles! Gracias, contesté, radiante. Los conseguí esta mañana. ¿De dónde? Un mago nunca revela sus secretos. ¿Ah, sí? Parece que tendré que sacar la artillería pesada. Bromeó, asintiendo a modo de despedida y continuando con su ejercicio. Mientras se alejaba, murmuré juguetonamente: hasta luego, querido Némesis. Entré para tomarme unas cervezas, ver algo de televisión y dormir profundamente, satisfecho. Serían alrededor de las 3 de la mañana cuando mi hija empezó a gritar desde el otro extremo de la casa. Corrí y la encontré fuera de la puerta de su habitación, en lágrimas. Le pregunté qué pasaba y lo único que pudo decir fue que alguien estaba mirando por su ventana. Agarré un bate y salí por la puerta principal. No había ninguna persona ahí, pero sí algo que miraba por su ventana. Una de las brujas esqueleto. Había huellas alrededor de la ventana y parecía que el esqueleto había sido arrastrado desde donde estaba antes. Supuse que serían algunos niños del vecindario gastando una broma. No sería la primera vez que se meten con las decoraciones. Solo arrastré al esqueleto de vuelta a su sitio. Al día siguiente, cuando salí para ir al trabajo, me di cuenta de que uno de los esqueletos que estaba en el suelo parecía haberse movido. Sus huesos estaban un poco más esparcidos que antes. Otra vez había huellas, pero nada más. Pensé en poner cámaras de seguridad, pero recordé lo costosas que eran. Esto era solo un problema temporal. En menos de un mes se acabaría. Esa velada, cerca de la medianoche,
Estaba en mi sala mirando Netflix a medias y perdiendo el tiempo en internet al mismo tiempo. Fue entonces cuando escuché algo moviéndose afuera. Alcé la vista y casi me da un infarto. Alguien había puesto a la bruja esqueleto frente a la ventana de la sala. Cuando me tranquilicé, escuché un susurro ahogado afuera, en el jardín delantero. Los chicos seguían ahí. Decidí devolverles el favor y darles un buen susto. Fui por la puerta trasera y salí sigilosamente. Hacía más frío de lo que pensaba. Podía ver mi aliento. Adentro no se sentía nada de frío. Caminé de puntillas hasta la puerta del patio que conecta con el frente de la casa y la abrí con cuidado. Avancé despacio por un costado de la casa, preparado para saltar y asustar a los chicos. Justo cuando llegué a la esquina, escuché más susurros apagados. Seguían ahí. Me preparé y salté desde mi escondite, gritando como un maldito loco. Una de las brujas esqueleto cayó al suelo y escuché lo que parecían pasos corriendo sobre el pavimento en dirección contraria. Calle abajo, vi figuras alejándose, o al menos eso parecía. Me enfadó no haberlos visto bien y que se hubieran salido con la suya por segunda vez. Así que decidí llamar a la policía. Naturalmente, cuando llegaron, parecían aburridos con mi historia. Dijeron que, sin ningún tipo de pruebas, no había mucho que pudieran hacer. Tal vez aumentar las patrullas en el barrio, pero eso era todo. Vieron las huellas y coincidieron en que alguien había estado ahí, pero a final de cuentas, subieron de nuevo a su patrulla y se marcharon. La noche siguiente logramos pasarla sin incidentes. Empecé a pensar que mi susto improvisado había funcionado. Sin embargo, a la noche siguiente, escuché voces otra vez fuera de mi ventana. Habían vuelto. En lugar de asustarlos, llamé al 911 y esperé a que las luces rojas y azules pasaran por la calle. Cuando finalmente llegaron, 3 horas después, los chicos ya se habían ido. Eran los mismos policías de la vez pasada y no parecían muy contentos. Me aseguraron de nuevo que pasarían más patrullas por la zona, pero que, sinceramente, no esperaban atrapar a nadie. Y antes de irse, sugirieron que quizá debería meter las figuras por las noches, o tal vez poner un detector de movimiento para la luz del porche. A esas alturas, mi esposa quería que simplemente quitara las decoraciones. Le inquietaban. Nuestros hijos no estaban precisamente entusiasmados, y los idiotas del vecindario seguían metiéndose con ellas. La entendía, pero también estaba bastante convencido de que estos eran incidentes aislados y que todo esto se calmaría cuando el resto del vecindario pusiera sus decoraciones. Ella cedió, pero pude notar que no estaba contenta conmigo. Le prometí que, si pasaba algo más, las quitaría. Ella agregó que no solo debía quitarlas, sino que además tendría que deshacerme de ellas. Acepté. Durante los siguientes días todo estuvo bien. Sentía que había ahuyentado a los adolescentes gracias al aumento de la presencia policial. Las decoraciones no volvieron a moverse. Mis hijos empezaron a acostumbrarse a ellas. Sobre todo cuando añadí unas luces divertidas alrededor para aligerar el ambiente. Incluso mi esposa tuvo que admitir que las cosas estaban mejor. Unos días después, salí por la mañana para ir al trabajo y noté que la tira de luces con la que decoré los esqueletos había desaparecido. Aunque no del todo. Alguien hizo un nudo corredizo con ellas y las colgaron del árbol. No se lo comenté a nadie. Simplemente la tomé
y la arrojé dentro de mi coche. Esa noche decidí quedarme despierto hasta tarde para asegurarme de que nadie estuviera jodiéndome. No voy a mentir. Por un momento pensé que quizá podría ser Tim. Tal vez mi diseño de verdad lo había intimidado. Pero rápidamente pensé que era una locura e hice la idea a un lado. Nuestra rivalidad era divertida, nada demasiado serio. Tim era buena persona. Había estado en mi casa. Su esposa hacía unas barras de limón increíbles. Solo estaba paranoico. Alrededor de la 1 de la madrugada, escuché pasos que venían por la banqueta frente a mi casa. Sonaba como si alguien estuviera corriendo y, de pronto, ¡pam! Un ruido sordo resonó en el aire nocturno. Pensé que podían ser los chicos regresando para fastidiar mis cosas. Me acerqué a la ventana de la sala y miré hacia la oscuridad. Me tomó un minuto ajustar la vista a las tinieblas, pero cuando lo hice, noté que una de las brujas esqueleto había desaparecido. ¡Malditos niños! ¡Volvieron a hacerlo! Esta vez necesitaba pruebas. Sabía que tendría que grabarlos en el acto, mostrarle a la policía local que no estaba loco. Salí por la puerta trasera lo más silenciosamente posible y saqué mi smartphone. Como la otra noche, quería acercarme con sigilo, solo que ahora no iba con intenciones de asustarlos. Llegué hasta la puerta del patio, la abrí lentamente y casi me desmayo. La bruja esqueleto estaba ahí, de pie. Me eché hacia atrás y dejé caer el teléfono sobre el concreto. Solté un pequeño grito, pero lo ahogué con las manos. Por alguna razón, esperaba que el esqueleto se moviera, pero solo se quedó ahí, con las cuencas vacías fijas al frente. Me puse de pie, me sacudí la tierra de encima y me deslicé a un lado del esqueleto. Empecé a grabar y recé porque mi susto no hubiera ahuyentado a los adolescentes. Cuando llegué al final del corredor exterior, asomé el teléfono por la esquina y miré la pantalla. Esperaba ver unos cuantos jóvenes riéndose y moviendo cosas. El lente de la cámara tardó en enfocar, y cuando finalmente lo hizo, no había ningún joven ahí. No había risas. No había nada. Todas las decoraciones habían desaparecido. Salí de mi escondite, confundido. Me tambaleé hasta el césped y vi huellas por todas partes, pero nada más. ¿A dónde diablos se había ido todo? En ese momento, escuché pasos corriendo, alejándose de donde yo estaba hace unos instantes. Rodeé la casa y me detuve, atónito. El esqueleto que estaba junto a la puerta del patio también había desaparecido. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Tal vez, solo tal vez, no eran los niños del vecindario jugándome una broma. Escuché lo que parecía una carcajada proveniente de mi jardín delantero y luego vi un reflejo naranja en el parabrisas de mi coche. Volví al frente y vi que mi césped estaba en llamas. Solo que no era un incendio cualquiera. Fue hecho a propósito. El fuego tenía forma de una cruz dentro de un círculo dentro de un triángulo. El mismo que aparecía en los baúles. Tomé la manguera y estaba a punto de rociar el fuego. No obstante, tan rápido como se encendió, se apagó. Volví a oír una tenue carcajada que parecía venir de mi azotea. No quise comprobar si había algo ahí. Corrí de vuelta a la casa y cerré todas las puertas con llave. Me quedé despierto durante horas. Al día siguiente estaba hecho un desastre, pero no quería asustar a mi familia.
Le dije a mi esposa que tenía razón, que esas decoraciones eran raras y que había decidido quitarlas anoche. Al principio se alegró. Sin embargo, miró por la ventana y frunció el ceño. Muy gracioso, resopló, levantando el dedo de en medio. Fui a la ventana y la abrí de par en par. Todas las decoraciones estaban otra vez en los mismos lugares de antes, excepto que las calaveras de las dos brujas esqueleto se habían girado. Una miraba directamente hacia mi ventana y la otra hacia la calle. Sentí otro escalofrío recorrerme el cuerpo. Todo ese día en el trabajo no pude quitarme de la cabeza lo sucedido. Busqué en Google el símbolo de los baúles y al principio no encontré mucho. Sin embargo, después de revisar las primeras 20 páginas de la búsqueda, encontré algo que hizo que mi corazón se acelerara. La página decía que el dibujo estaba relacionado con la brujería. En concreto, era un símbolo que a menudo se tallaba en los ataúdes de brujas que habían sido quemadas en la hoguera. Pero estos símbolos eran muy antiguos, como del siglo XVII. Se creía que el símbolo impedía que los restos de las brujas volvieran a actuar. Si los ataúdes se mantenían cerrados y marcados, todo estaría bien. Pero si se liberaban... Se me secó la boca, sentí un tic en el ojo, el estómago me daba vueltas. Salí temprano del trabajo, apenas capaz de darle a mi jefe una excusa para irme a mediodía. Volví con prisa a casa, la cual se encontraba vacía en ese momento. Quería deshacerme de esas cosas antes de que mi familia regresara. Arrastré los baúles hasta el jardín delantero. Empecé a desarmar los huesos y a arrojar todo dentro de los contenedores. Sé que suena a una locura, pero podía sentir que me observaban mientras los metía de vuelta en sus prisiones. En cuanto terminé de cargar la última caja en mi camioneta, vi a Tim caminando hacia mí. Se había quedado en casa ese día. Me preguntó qué estaba pasando. Oh, a los niños no les gustaron. Son muy aterradores. Decidí quitarlos. Pues sí, eran bastante realistas. Además, los chicos del vecindario estaban jugándome bromas noche tras noche. Movían los esqueletos y todo eso. No quería seguir lidiando con ellos. Tim empezó a reír. Ahora todo tiene sentido, comentó. Creí haber visto una de esas cosas caminando por la calle la otra noche. ¿Qué? Bajé por un vaso de agua y me pareció que uno de ellos iba caminando por la calle. Me asusté muchísimo al principio, pero luego pensé que era una locura. Seguro que eran esos niños moviéndolos. Fingí una sonrisa, aunque por dentro me quería morir. Sí, eran unos pequeños diablillos. Encontré las decoraciones tiradas por todas partes. Creo que voy a esperar hasta que estemos más cerca de Halloween para poner mis cosas. No quiero que mires por la ventana y veas a un científico loco paseando por la calle a medianoche. ¿Te imaginas? Fingí una risa. Oye, agregó, si no quieres estas cosas, ¿puedo quedármelas? Realmente admiro el trabajo del que las haya hecho. Quería ganar el concurso de decoraciones, pero no estaba tan desesperado. Fingí un gesto de decepción. Ay, ojalá me las hubieras pedido antes. Un amigo del trabajo se las va a llevar. Ah, bueno. Al menos se irán a un buen hogar. Sí. Azoté la puerta de la camioneta y me despedí. Conduje de regreso a la casa de Shade y, como era de esperar, se había mudado. El lugar se veía tan siniestro como antes. Peor ahora, porque estaba abandonado.
A la mierda, le voy a devolver sus cosas de una forma u otra. Di marcha atrás con mi camioneta en su entrada y fui a descargar los baúles. Cuando abrí la puerta trasera, sentí un dolor en el estómago y una pulsación en la cabeza. Normalmente, ese dolor me habría sobrecogido, pero me obligué a aguantarlo y descargué los baúles rápidamente en la entrada vacía de Shade. No me importaba cómo cayeran, solo que no estuvieran cerca de mí. Creí escuchar que uno se partía a golpear el suelo, pero no me quedé para averiguarlo. Me subí de nuevo a la camioneta y salí disparado. Mientras me alejaba, eché un vistazo por el retrovisor y, lo juro, vi a las brujas esqueleto de pie en la entrada de la casa. Tal vez estaba imaginando cosas, pero no me importaba. Estaban fuera de mi vida. El resto del mes, todo estuvo bien. Halloween llegó y se fue. Los Johnson ganaron otra vez el concurso y mi familia la pasó increíble pidiendo dulces. Mi esposa estaba feliz de que los esqueletos se hubieran ido y yo simplemente intenté olvidar que alguna vez estuvieron aquí. Todo volvió a la normalidad. Lo extraño es que, de vez en cuando, si me quedo despierto hasta tarde y el viento empieza a aullar, juro por Dios que escucho unas carcajadas a lo lejos. Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Gracias por ver el video. Espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, ya saben qué hacer. Suscríbanse si aún no lo hacen, dejen su like, un comentario y compartan el contenido. Y si de casualidad les sale la opción de hypear, también ayúdenme con eso. Así se les recomendará a más personas. ¿No saben qué comentar? Pueden contarme si decoraron su casa este año. Si lo hicieron, me encantaría saber los detalles. El mes del terror continúa. Por ahora, comenten sobre la historia de hoy. A mí me gustaría decorar aún más el lugar donde vivo. Si tienen alguna idea, háganmela saber. Rápidamente les recuerdo que tuve la oportunidad de traducir el primer libro de Relatos de la Gasolinera, el cual ya se encuentra a la venta en Amazon, tanto en formato físico como digital. Varias personas ya me han compartido fotos de sus libros y aún no me creo que esto haya sido posible. En la descripción les dejaré enlaces directos al libro para que consulten los precios y detalles sobre los envíos internacionales. Y próximamente también grabaré el audiolibro. Estén al tanto del canal, mi podcast y todas mis redes sociales para que no se pierdan actualizaciones y más noticias como esta. Muchísimas gracias a Jack Townsend por esta oportunidad y a todos los fans por el apoyo. Sin ustedes, esto no sería posible. Y si no están familiarizados con este mundo de historias, siempre pueden escuchar mis narraciones de la gasolinera aquí para que empiecen a adentrarse en este universo. A continuación, mandaré saludos especiales a los miembros enmascarados del canal. Si ustedes quieren un saludo en esta parte y otras recompensas, revisen las membresías con el botón que dice unirse o el link en la descripción. Saludos especiales a Me Dicen Jack, Light Coffee, Lurk H, Alucard, Neo XD, Mateo Romagnoli, Achuapanqui, Corunda, Adrián Lazarte, Mr. Lizard, Sebastián Barrios, Jocelyn Ludmila, Dylan Castro, Luis Castellanos, Ángel, Pablo Videla, Laura 0909 y Selena Celada.
Muchísimas gracias a todos estos miembros y a los de los demás niveles, al igual que la gente que hace donaciones a través de Super Chat, Super Sticker y Super Gracias. Todo este apoyo me ayuda a seguir creando contenido. Pasando a otra cosa, Fortnite sigue con su evento de Halloween, el cual está genial. Han incluido un montón de cosméticos y skins increíbles. Usen mi código Yo Soy Pride si piensan conseguirse alguna de ellas. Esa es otra forma de ayudarme. Ahora, para saber quién se quedó hasta el final y le deje un corazón en su comentario, pongan emojis de cráneos y brujas. Aunque creo que no hay de brujas. Entonces emojis de magos o magas. Gracias por llegar hasta el final. Recuerden que aún hay películas por ver en Discord y transmisiones de terror en Twitch. Disfrutemos el mes del terror hasta el final. Nos vemos en la próxima.